¿Alguna vez has tenido un descubrimiento en terapia que te cambió la vida? ¿Y del que te arrepientes profundamente? Llevo 6 meses viendo a la doctora Fuentes, intentando descubrir cómo encontrar al asesino de mis padres. Recuerdo su cara perfectamente. Yo tenía 7 años cuando pasó. Estaba escondido en el closet, viendo cómo los apuñalaba a través de la rendija de la puerta. Pelo canoso, alto, una cicatriz en la mano izquierda de donde mi madre se había defendido. Le he contado todo a la policía 100 veces. Pero sin un nombre o una ubicación, no pueden hacer nada. El retrato hablado ha estado en el sistema por 20 años, le dije a la doctora Fuentes durante nuestra sesión en la tarde de Nochebuena. No hay coincidencias. Es como si se hubiera esfumado. Eduardo, estás haciendo todo lo que puedes, dijo ella. A veces estas cosas toman tiempo. El detective me llamó ayer. Dijo que van a mover mi caso a los archivos muertos. 20 años es su límite para una investigación activa. Se me quebró la voz. Veo programas de crímenes reales donde el ADN resuelve casos de 30 años, pero nosotros no tenemos nada. Él usó guantes, fue cuidadoso. Solo sigo pensando, ¿y si lo viera en el supermercado? ¿Siquiera lo reconocería después de todos estos años? La gente envejece, cambia. Quizás deberíamos salir juntos alguna vez, bromeó ella. 2 pares de ojos son mejores que uno. Encontraremos al asesino de tus padres en el Superama comprando cale orgánico. Logré soltar una pequeña risa. Fue amable de su parte tratar de aligerar el ambiente, pero yo no tenía idea de por qué. Realmente estaba tratando de aligerarlo. Ella había sido la única persona en 20 años que no me miraba con lástima cuando yo hablaba de seguir buscando. La sesión terminó y ella revisó su celular. Ay no, mi Uber me canceló. Es el tercero de hoy. La tarifa dinámica está por los cielos. Yo puedo llevarla a donde necesite ir. Es muy amable, Eduardo, pero eso va contra los límites profesionales. Además, ya voy tarde para la cena de Nochebuena con mi familia. Usted acaba de pasar su día festivo escuchándome hablar de un asesinato. Déjeme al menos llevarla. Ella dudó, mirando su teléfono de nuevo. El próximo coche disponible está a 40 minutos. Y necesito pasar a la tienda primero. Prometí llevar el postre, y si no llego con él, mi mamá no me la va a acabar. No hay problema. En el supermercado ella entró corriendo mientras yo esperaba. El estacionamiento estaba casi vacío. La mayoría de la gente ya estaba en sus cenas. Cuando regresó, venía balanceando 2 Pays y se veía agotada. Solo les quedaba Pay de calabaza sin azúcar, así que también agarré uno de manzana. Mi papá es diabético, pero de todos modos se va a comer el normal y luego nos echará la culpa por dejarlo. Me dio direcciones hacia una colonia residencial bonita, del tipo con canastas de básquetbol en las cocheras y esas pequeñas bibliotecas de intercambio en los jardines. ¿Familia grande?, pregunté. ¿Padres, hermanos, primos, un relajo? Él la se rió. Mi papá siempre hace comida para un ejército. Dice que es porque creció pobre y se prometió a sí mismo que sus hijos nunca verían una mesa vacía. Cuando nos detuvimos frente a la casa de 2 pisos con una luz cálida saliendo de cada ventana, ella hizo una pausa. Eduardo, sé que esto es poco convencional, pero ¿te gustaría pasar? Nadie debería estar solo en Nochebuena. Eso sí que es cruzar los límites. No mencionaré que eres mi paciente. Solo un amigo que me hizo el favor. Además, te vendría bien una Nochebuena normal después de todo lo que has pasado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cena así? En retrospectiva, debí haber gritado, debí haberme dado la vuelta y corrido a la policía. Pero la soledad de 20 Nochebuenas sin mis padres me abrumó. Está bien, gracias, respondí. La casa era cálida, llena de risas y sonidos de fútbol en la tele. Niños corrían por todas partes con aviones de juguete. El olor a pavo y romero me golpeó como un recuerdo físico. Se sentía como las reuniones familiares que apenas recordaba de mi infancia, antes de que todo se volviera oscuro. Familia, él es Eduardo, anunció la doctora Laura. Me salvó de quedarme plantada. Su mamá me abrazó de inmediato, oliendo a canela y mantequilla. Ay, bendito seas, mijo. Esta Laurita siempre se pierde la cena por esas aplicaciones. Quédate, ándale, quédate. Tenemos muchísima comida. La gente me daba la mano, me ponía bebidas en la palma, me preguntaba sobre mi vida. Una niñita me enseñó sus dibujos. El abuelo de alguien comenzó a contarme sus batallitas de joven. Era abrumador pero agradable, como ser absorbido por algo cálido y vivo. «Papá, ven a conocer a Eduardo», gritó Laura hacia la cocina. Él fue quien salvó mis Pays. ¿Se salvaron los Pays? Gracias a Dios tu madre nos habría matado a los dos. Retumbó una voz. Un hombre salió, secándose las manos en un trapo de cocina. Alto. Incluso para sus, qué sé yo, 70 años. Pelo canoso. Aunque debió haber sido más joven hace 20 años. Quizás 50 en ese entonces. La luz de la cocina golpeó su mano izquierda mientras se la secaba. La cicatriz en su mano izquierda. Dentada, vieja, corriendo desde el pulgar hasta la muñeca. Mi cuerpo se heló, y luego ardió. La habitación empezó a girar. 20 años de ver esa cicatriz en mis pesadillas, de dibujarla para los retratos hablados de la policía, de describir su curva y longitud exactas. La herida defensiva que mi madre le había hecho cuando ella agarró su propio cuchillo. Mucho gusto, dijo él extendiendo esa mano marcada. Roberto Fuentes. Gracias por ayudar a mi Laurita. No podía moverme. No podía respirar. Solo miraba fijamente la cicatriz que le había descrito a la policía 10,000 veces. ¿Eduardo? La doctora Fuentes tocó mi brazo. ¿Estás bien? Te ves pálido. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos. Encontré la foto del retrato hablado que siempre guardaba. El que le había enseñado a ella docenas de veces en terapia. Lo sostuve con manos temblorosas. Es el susurré. La voz de la doctora Fuentes sonaba como si viniera de debajo del agua, preguntando si estaba bien.
pero no podía hacer que mi boca funcionara para responder. Todo mi cuerpo se sentía congelado, excepto por mis manos, que no dejaban de temblar mientras miraba esa cicatriz. Roberto dio un paso hacia mí con preocupación en su rostro, y finalmente reaccioné. Murmuré algo sobre sentirme enfermo, necesitar aire. Perdón. Y me di la vuelta hacia la puerta principal. La gente me miraba tropezar por la sala y oía a la doctora Fuentes gritar mi nombre detrás de mí. Pero seguí moviéndome. Sentía las piernas débiles y mi visión era borrosa. Pero logré salir al aire frío de diciembre. Batallé con las llaves de mi coche por lo que pareció una eternidad antes de poder abrir la puerta. Una vez dentro, puse todos los seguros y me quedé sentado, temblando tan fuerte que me castañeteaban los dientes. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y buscaba el retrato hablado que siempre guardaba. Lo sostuve y lo comparé con la imagen mental que acababa de grabar en mi cerebro al ver a Roberto. La cicatriz coincidía perfectamente. Esa línea dentada del pulgar a la muñeca en la mano izquierda. La altura coincidía. Es alto incluso a los 70. Pelucanoso. La forma en que se comportaba. Incluso su voz sonaba familiar ahora que lo pensaba. Todo coincidía con el hombre de mis pesadillas. El hombre que vi matar a mis padres hace 20 años. Arranqué el coche y me alejé de esa casa tan rápido como pude sin violar las leyes de tránsito. 3 cuadras después tuve que orillarme porque estaba temblando demasiado para ver el camino. Estaba en el estacionamiento de un barrio cualquiera y saqué mi libreta de la guantera con dedos temblorosos. Empecé a escribir cada detalle que podía recordar antes de olvidar algo. Lo que Roberto llevaba puesto, un suéter azul y pantalones caqui. Sus palabras exactas cuando se presentó. La forma en que se secó las manos en ese trapo de cocina antes de extender su mano marcada para saludarme. La ubicación precisa de la cicatriz, comenzando en la base de su pulgar y corriendo en diagonal a través de su palma hasta la muñeca. El color de la misma, ese viejo tejido cicatricial blanco que resaltaba contra su piel. Escribí durante 10 minutos seguidos sin parar, llenando 3 páginas con observaciones. Luego tomé fotos de mi retrato hablado desde múltiples ángulos y comencé un nuevo documento en mi teléfono con la fecha y hora de hoy. Tecleé todo de nuevo, queriendo múltiples copias en caso de que algo le pasara a mi libreta. Durante las siguientes 2 horas, me quedé sentado en ese estacionamiento repasando cada recuerdo de mis sesiones de terapia con la doctora Fuentes. Le conté todo sobre el caso, describí esa cicatriz en detalle al menos una docena de veces, le mostré el retrato hablado una y otra vez, le di suficiente información como para que hubiera reconocido a su propio padre. La cicatriz es tan distintiva. ¿Cómo pudo no notarla en la mano de su papá? Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de ella. El primero preguntaba si estaba bien. El segundo decía que estaba preocupada. El tercero decía que todos en la cena estaban preocupados y preguntaban por mí. Miré los mensajes, pero no pude obligarme a responder porque no sabía qué decir. ¿Supo ella todo el tiempo que su padre mató a mis padres? ¿Es por eso que me invitó a la cena? ¿Para ver qué haría yo cuando lo viera? Mi cerebro seguía dando vueltas con estas preguntas, pero no tenía respuestas. Silencié mi teléfono y seguí revisando mis recuerdos, tratando de recordar si ella alguna vez reaccionó de forma extraña cuando hablé de la cicatriz o de la descripción del asesino. Cerca de la medianoche, finalmente conduje a casa porque estaba agotado y congelándome en mi coche. Pero una vez que llegué a mi departamento, no pude dormir. Estaba demasiado alterado. Pasé el resto de la noche investigando a Roberto Fuentes en línea. Encontré su perfil de Facebook y revisé años de fotos familiares. Encontré su dirección, la misma casa de la que acababa de huir. Encontré su historial laboral en LinkedIn y vi que solía trabajar para una compañía de suministros de plomería. Mis manos seguían temblando mientras abría Google Maps y comenzaba a crear una línea de tiempo detallada. Marqué dónde estaba la casa de mi infancia, dónde estaba el antiguo trabajo de Roberto, dónde vivía él hace 20 años. Hice capturas de pantalla de todo y lo guardé todo en una carpeta en mi computadora. Encontré perfiles de redes sociales de su esposa, sus otros hijos, tratando de armar toda su vida. Para las 4 de la mañana, tenía páginas de notas y un mapa que mostraba sus ubicaciones conocidas en los últimos 20 años. A las 4 de la mañana estaba tan cansado que me ardían los ojos, pero sabía que necesitaba contactar a la policía mientras todo estaba fresco en mi mente. Encontré la vieja dirección de correo electrónico del detective Hernández, el oficial que originalmente manejó el caso de mis padres antes de que se enfriara. Empecé a redactar un correo electrónico y me tomó 1 hora hacerlo bien. Adjunté el retrato hablado, múltiples fotos de Roberto Fuentes de sus redes sociales, mis notas detalladas sobre la cicatriz y un relato completo de cómo lo conocí en la cena de Nochebuena. Expliqué que este es el hombre de mi memoria y que estaba absolutamente seguro, incluso después de 20 años. La cicatriz coincidía perfectamente, tenía la altura y la edad correctas. Y tuvo la oportunidad porque trabajaba en mi vecindario. Leí el correo electrónico 5 veces antes de presionar enviar a las 5 de la mañana. Luego traté de dormir, pero mi cerebro no se apagaba. Seguía viendo la cara de Roberto cada vez que cerraba los ojos. Esa sonrisa amistosa mientras se secaba las manos, la forma en que extendió esa mano marcada hacia mí, completamente inconsciente de que lo había reconocido. Mi teléfono sonó 2 veces y vi que era la doctora Fuentes llamando, pero no contesté. Dejó mensajes de voz y los escuché más tarde. Su voz sonaba preocupada y confundida, preguntando qué había pasado, diciendo que deberíamos hablar, preguntando si estaba bien. El segundo mensaje decía que estaba realmente preocupada y quería asegurarse de que estaba a salvo. Escuché ambos mensajes 3 veces, pero no le devolví la llamada porque no sabía qué decir. Si ella sabía lo de su padre, entonces me había estado mintiendo durante 6 meses. Si no lo sabía, entonces estoy a punto de destruir a toda su familia. De cualquier manera, no puedo hablar con ella en este momento. Y tal vez nunca más. Por la mañana quizás había dormido 2 horas en pequeños ratos llenos de pesadillas,
Revisé mi correo electrónico y encontré una respuesta automática que decía que el detective Hernández se había jubilado hace 3 años. Se me cayó el estómago hasta que leí el resto. El mensaje decía que mi correo había sido reenviado automáticamente al detective Ramírez, de la unidad de casos fríos. Menos de 1 hora después, recibí una respuesta del propio detective Ramírez. Dijo que había recibido mi correo y revisado los archivos adjuntos. Quería reunirse conmigo lo antes posible, hoy mismo si podía. También me pidió que no tuviera más contacto con la familia Fuentes hasta que habláramos. Su rápida respuesta me dio la primera chispa real de esperanza que había sentido desde que reconocí a Roberto anoche. Alguien se estaba tomando esto en serio y quería ayudar. Me reuní con el detective Ramírez en la estación de policía esa misma tarde. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con ojos agudos que realmente me miraban como si fuera una persona real con un caso real, en lugar de una víctima obsesionada que no puede superarlo. Me llevó a una pequeña sala de conferencias y extendió todo lo que le había enviado sobre la mesa. Revisó mi documentación cuidadosamente mientras yo estaba sentado allí, tratando de no desmoronarme por el agotamiento y el estrés. Escuchó mientras le contaba todo, desde las sesiones de terapia hasta la invitación a la cena y el momento en que reconocí la mano marcada de Roberto. Tomó notas e hizo preguntas, pero ni una sola vez sugirió que mi memoria pudiera estar equivocada o no ser confiable después de 20 años. Cuando terminé de hablar, me miró con algo parecido a la compasión y dijo: «Esto es un buen trabajo. Documentación realmente detallada». Casi me pongo a llorar de alivio porque finalmente alguien me creía. El detective Ramírez explicó que, si bien mi identificación era muy fuerte, necesitaban más que solo un reconocimiento y una cicatriz para proceder con cargos. Me hizo preguntas detalladas sobre mi terapia con la doctora Fuentes. ¿Qué le había dicho exactamente sobre el caso? ¿Alguna vez reaccionó de forma extraña cuando describía al asesino o la cicatriz? ¿Hizo alguna pregunta capciosa o pareció interesada en detalles específicos? Mientras respondía a sus preguntas, me di cuenta, con una creciente sensación de náusea en el estómago, de que ella sabía todo sobre mi caso. Le describí esa cicatriz probablemente 15 veces en 6 meses. Le mostré el retrato hablado en casi todas las sesiones. Ella sabía que yo estaba buscando a un hombre alto, con pelo canoso y una cicatriz distintiva en la mano izquierda. Su padre tiene todas esas cosas, y ella nunca sugirió que él podría coincidir con mi descripción. O es la terapeuta menos observadora del mundo, o sabía algo y no me lo dijo. El detective Ramírez se levantó, caminó hacia un archivador gris contra la pared, y sacó una carpeta gruesa con los nombres de mis padres escritos en la etiqueta. Extendió el contenido sobre la mesa de conferencias y vi fotos que no había mirado en años. Informes de la escena del crimen, declaraciones de testigos, el boceto original que ayudé a crear cuando tenía 7 años. Sacó mi descripción inicial de hace 20 años y la leyó en voz alta. El asesino era alto, quizás 1,80 m, con pelo canoso que se veía limpio y cuidado. Tenía una cicatriz en la mano izquierda, dentada como un rayo, corriendo desde el pulgar hasta la muñeca. Describí cómo mi madre había agarrado un cuchillo de cocina durante el ataque y había logrado cortarlo antes de que él la dominara. El detective Ramírez me miró y me pidió que describiera lo que vi en la escena. Cerré los ojos e imaginé la mano de Roberto mientras la secaba con el trapo de cocina. La cicatriz estaba exactamente donde la recordaba, dentada y vieja, comenzando en la base de su pulgar y bajando hacia su muñeca. La forma coincidía perfectamente, como si alguien hubiera calcado mi dibujo de la infancia en su mano real. El detective Ramírez asintió lentamente y dijo: «Esta es la pista más fuerte que ha tenido el caso». Explicó que la mayoría de las identificaciones de testigos presenciales después de 20 años serían cuestionables, pero la cicatriz es tan específica y distintiva que le da a mi testimonio un peso real. Señaló que describí la ubicación y forma exactas de la cicatriz antes de conocer a Roberto, lo que significa que no pude haber sido influenciado por verlo. La altura también coincide, teniendo en cuenta 20 años de envejecimiento. Roberto habría tenido unos 50 años cuando mataron a mis padres y ahora tiene 70. Exactamente la progresión de edad correcta. El detective Ramírez me dijo que me creía completamente y que iba a hacer todo lo posible para construir un caso, pero que necesitaba entender lo cuidadosos que debíamos ser. Se inclinó hacia adelante y su voz se puso seria. «No puede tener ningún contacto con la doctora Fuentes ni con nadie de su familia. No puede acercarse a Roberto directamente ni intentar hablar con él. Cualquier contacto podría comprometer toda la investigación o ponerlo a usted en peligro si Roberto se da cuenta de que lo reconoció. Si Roberto sabe que lo estamos investigando, podría destruir pruebas o huir». Asentí y dije que entendía, pero por dentro estaba luchando contra el impulso de volver a esa casa y confrontarlo. Una parte de mí quería agarrarlo por esa mano marcada y exigirle saber por qué mató a mis padres, qué le hicieron ellos. ¿Por qué destruyó mi vida entera? El detective Ramírez pareció leerme la mente porque dijo que sabía lo difícil que era esto, pero que había esperado 20 años y necesitaba esperar un poco más para hacer esto bien. Le prometí que no haría contacto y lo decía en serio, aunque cada célula de mi cuerpo quería gritarle a Roberto hasta que confesara. Durante los siguientes días, mi teléfono siguió vibrando con mensajes de la doctora Fuentes. El primero solo preguntaba si había llegado bien a casa después de la cena. Luego empezó a preguntar si estaba bien porque parecía molesto cuando me fui. Para el tercer día, enviaba mensajes más largos diciendo que estaba preocupada por mí y preguntando si conocer a su familia había desencadenado malos recuerdos. Miraba cada mensaje y quería responderle que su padre era un asesino, que él mató a mis padres mientras yo miraba desde un closet, que ella me había estado ayudando a buscar a un asesino que estaba sentado en su mesa de Nochebuena. Pero la advertencia del detective Ramírez me detenía cada vez. Finalmente, envió un mensaje de texto diciendo que estaba preocupada por mi bienestar y preguntando si nuestra sesión de la semana pasada había desencadenado algo que ella debería saber. Escribí y borré unas 10 respuestas diferentes antes de decidirme por algo breve.
Le dije que necesitaba tomar un descanso de la terapia por razones personales y que me comunicaría cuando estuviera listo. Se sentía como una mentira. But era lo más cercano que podía llegar a la verdad sin comprometer todo. Respondió de inmediato preguntando si había algo que pudiera hacer para ayudar, pero no respondí. Ese fin de semana, saqué todas las cajas con las pertenencias de mis padres que había guardado en mi closet durante 20 años. Revisé cada foto, cada documento, cada trozo de papel buscando cualquier conexión entre mi familia y Roberto Fuentes. Mis manos temblaban mientras miraba fotos de mis padres sonriendo en fiestas de cumpleaños y cenas festivas, sabiendo que finalmente podría estar cerca de hacerles justicia. Encontré el viejo calendario de trabajo de mi papá y hojeé los meses anteriores al asesinato, buscando citas o notas sobre reparaciones de plomería. Había una entrada de 3 meses antes de que murieran que solo decía: «Viene el plomero para el fregadero». Mi corazón comenzó a acelerarse porque ese podría haber sido Roberto. Podría haber sido entonces cuando vino por primera vez a nuestra casa y aprendió la distribución. Tomé fotos de la página del calendario y se las envié al detective Ramírez con un mensaje explicando lo que encontré. Me llamó en menos de 1 hora y su voz sonaba emocionada. Dijo que había estado revisando los antecedentes de Roberto y descubrió que hace 20 años trabajaba para una compañía de suministros de plomería que prestaba servicios en nuestro vecindario. Esto significa que Roberto tenía razones legítimas para estar en el área y habría conocido la distribución de casas como la nuestra. Probablemente atendió docenas de casas en nuestra calle a lo largo de los años. Se me revolvió el estómago porque esto lo hacía aún más real. Roberto no fue un intruso al azar. Era alguien que tenía acceso a nuestro hogar, a quien mis padres probablemente dejaron entrar sin dudarlo porque estaba allí para arreglar algo. El detective Ramírez siguió hablando y explicó los desafíos legales que enfrentábamos. 20 años significa que la mayoría de la evidencia física se ha ido o es demasiado vieja para ser útil. Mi testimonio como testigo ocular de 7 años será cuestionado por los abogados defensores, quienes dirán que los recuerdos de la infancia no son confiables. Necesitábamos algo concreto para construir una causa probable para una orden de ADN. Sugirió que escribiera cada detalle que recordara de esa noche, sin importar cuán pequeño fuera, porque algo podría proporcionar un nuevo ángulo para la investigación. Dijo que incluyera todo, incluso cosas que parecieran sin importancia, porque nunca se sabe qué detalle podría importar. Pasé toda la tarde escribiendo, llenando página tras página con detalles que había tratado de olvidar durante 20 años. El sonido de mi madre gritando desde la cocina, el olor a sangre que llenó la casa, la forma en que el asesino se movía por nuestra casa como si supiera exactamente dónde estaba todo, sin tropezar con los muebles ni dudar en las puertas. El momento en que mi madre agarró un cuchillo de la encimera y se defendió, logrando cortarle la mano antes de que él la dominara. Recuerdo esconderme en el closet con la mano sobre la boca, mirando a través de la rendija de la puerta mientras él agarraba el cuchillo con esa mano sangrante. Todavía puedo ver la sangre corriendo entre sus dedos mientras estaba de pie sobre mis padres. El proceso de escritura me dejó emocionalmente destruido, llorando tanto que apenas podía ver el teclado. Pero el detective Ramírez dijo que cada detalle ayudaba, así que seguí adelante. Cuando finalmente terminé, eran las 3 de la mañana y había escrito 12 páginas. Le envié todo por correo al detective Ramírez y me derrumbé en la cama, demasiado agotado para siquiera quitarme la ropa. 2 días después, tocaron a la puerta de mi departamento a media tarde. Miré por la mirilla y vi a la doctora Fuentes parada allí, luciendo preocupada. Volvió a tocar y dijo mi nombre, diciendo que estaba preocupada porque falté a nuestra sesión programada y no devolvía sus llamadas. Abrí la puerta pero no me hice a un lado para dejarla entrar. Inmediatamente notó que algo andaba mal, probablemente porque parecía que no había dormido en días. Preguntó si era por la cena. Si conocer a su familia había sido demasiado para mí. Tuve que agarrarme físicamente al marco de la puerta para evitar gritarle sobre su padre. Apreté la mandíbula y pude sentir todo mi cuerpo temblando por el esfuerzo de mantener la calma. Le dije que necesitaba espacio y comencé a cerrar la puerta. Ella puso la mano para detenerla y dijo que deberíamos hablar de lo que fuera que estuviera pasando, que ella estaba allí para ayudar. Negué con la cabeza y le dije de nuevo que necesitaba espacio. Luego cerré la puerta mientras ella todavía estaba hablando. La oí quedarse allí un minuto antes de finalmente alejarse. Esa noche decidí que no podía simplemente esperar a que la policía construyera su caso. Necesitaba hacer algo activo, algo que se sintiera como un progreso. Busqué en línea investigadores privados que se especializaran en casos fríos y encontré a Patricia, que tenía buenas críticas y un sitio web lleno de casos resueltos. Era cara. Cobraba $2.5 la hora, pero había estado ahorrando dinero durante años específicamente para cualquier cosa que pudiera ayudar a resolver el asesinato de mis padres. La llamé y le expliqué la situación, omitiendo la parte de reconocer a Roberto en la cena porque no quería que se corriera la voz. Solo dije que tenía un sospechoso y necesitaba que alguien verificara sus antecedentes y movimientos de hace 20 años. Patricia dijo que podía ayudar y programamos una reunión para el día siguiente. Cuando me reuní con ella en un café, era más joven de lo que esperaba. Quizás 35 años. Con ojos agudos que me recordaban al detective Ramírez. Tomó notas detalladas mientras le explicaba que Roberto trabajaba para la compañía de plomería y la línea de tiempo de los eventos. Dijo que comenzaría verificando su historial laboral y movimientos de hace 20 años. Manteniéndose dentro de los límites legales pero quizás encontrando cosas más rápido que la policía. En 3 días, llamó con su primer informe. Confirmó que Roberto definitivamente estaba trabajando en mi vecindario durante la época de los asesinatos. Su ruta incluía casas en mi calle, y los registros de la compañía de plomería mostraban que hizo llamadas de servicio en múltiples direcciones a 2 cuadras de donde yo vivía.
También encontró algo interesante en sus registros de empleo. Roberto dejó ese trabajo repentinamente 2 meses después de que mataran a mis padres, citando razones familiares en su papeleo de salida. Patricia dijo que el momento podría ser una coincidencia, pero combinado con todo lo demás, se sentía significativo. Inmediatamente llamé al detective Ramírez para compartir lo que Patricia había encontrado, y él estuvo de acuerdo en que el momento en que Roberto dejó su trabajo era digno de mención. Dijo que estaba construyendo una línea de tiempo de la vida de Roberto alrededor de los asesinatos, y cada pieza ayudaba a establecer la oportunidad y el comportamiento sospechoso. Sonaba energizado, como si finalmente estuviéramos progresando de verdad después de 20 años de nada. 2 días después, el detective Ramírez llamó para decir que se reuniría con el subprocurador, el licenciado Daniel, para discutir qué necesitaríamos para avanzar con los cargos. Pregunté si debía ir, y dijo que todavía no, que esto era solo una estrategia preliminar. La tarde siguiente, me llamó de nuevo y me explicó lo que Daniel le había dicho. Incluso con mi identificación y la presencia de Roberto en el vecindario durante los asesinatos, necesitaban algo físico para construir un caso procesable. Daniel sugirió investigar si alguna evidencia de la escena del crimen original todavía se conservaba en algún lugar, porque las pruebas de ADN modernas podrían extraer perfiles de muestras que estaban demasiado degradadas hace 20 años. El detective Ramírez dijo que comenzaría a revisar el almacén de casos fríos para ver qué podría existir todavía. Esa noche, no pude dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía la mano marcada de Roberto extendiéndose hacia mí. A la mañana siguiente, en el supermercado, vi a un hombre mayor con pelo canoso y se me oprimió el pecho. Mis manos comenzaron a temblar. Tuve que dejar mi carrito y salir a respirar. Siguió sucediendo durante los días siguientes. Cualquier hombre con pelo canoso o cicatrices visibles en las manos hacía que mi corazón se acelerara y mi visión se estrechara. Me despertaba 3 o 4 veces por noche revisando que la puerta de mi departamento estuviera cerrada, y luego revisaba de nuevo 10 minutos después porque no podía recordar si realmente la había revisado o solo había pensado en revisarla. Sabía que necesitaba ayuda. Volver con la doctora Fuentes era imposible, y la idea de explicarle todo a un nuevo terapeuta me daba ganas de vomitar. En lugar de eso, entré en línea y pedí un sistema de seguridad con sensores en las puertas y cámaras. Cuando llegó, pasé 6 horas instalándolo y probándolo, y luego revisé las cerraduras de todos modos porque las cámaras no se sentían como suficiente. Patricia llamó mientras yo revisaba las cerraduras por probablemente 20ª vez ese día. Había estado investigando los registros financieros de Roberto y encontró algo interesante. Él pagaba casi todo en efectivo y mantenía una huella digital muy baja, lo que, según dijo, podría ser normal para alguien de su edad que no confiaba en la tecnología, pero también podría sugerir a alguien que tenía cuidado de no dejar rastros de sus actividades. Iba a seguir buscando patrones inusuales alrededor de la época de los asesinatos de mis padres, cualquier retiro grande de efectivo o gastos inexplicables. Sentí esta sombría satisfacción al escuchar que estábamos construyendo el caso pieza por pieza, aunque cada pieza se sentía diminuta en comparación con lo que necesitábamos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de la doctora Fuentes diciendo que había presentado un aviso formal de que yo había terminado la terapia. Ofreció referencias a otros 3 terapeutas que se especializaban en trauma y dijo que esperaba que continuara recibiendo ayuda. Su tono era profesional, pero pude sentir dolor debajo de las palabras cuidadosas, y una parte de mí se sintió culpable por haberla fantasmado después de que me había apoyado tanto durante 6 meses. Pero luego recordé la mano marcada de su padre secando ese trapo de cocina y la culpa desapareció. Ella tenía que haber sabido, o estaba peligrosamente ciega a detalles que cualquier terapeuta debería notar. El detective Ramírez llamó 3 días después con noticias que hicieron que mi mano dejara de temblar por primera vez en una semana. Habían encontrado evidencia preservada del asesinato de mis padres en el almacén de casos fríos. Hisopos del mango del cuchillo y muestras de debajo de las uñas de mi madre, de donde se había defendido, todavía estaban allí en bolsas de evidencia selladas. Las pruebas de ADN modernas podrían extraer perfiles que no eran posibles con la tecnología de hace 20 años. Estaba presentando solicitudes para que todo fuera reexaminado, aunque me advirtió que el proceso tomaría meses y no había garantía de que las muestras no estuvieran demasiado degradadas. Le di las gracias e intenté no hacerme demasiadas ilusiones. Pero esa noche dormí 5 horas seguidas sin despertarme a revisar las cerraduras. La seguridad de que existía evidencia real se sentía mejor que cualquier sistema de seguridad. Decidí presentar una queja de ética contra la doctora Fuentes por la violación de límites al invitarme a la cena de Nochebuena de su familia. Incluso si ella no sabía lo de su padre, llevar a un paciente a su vida personal de esa manera era completamente inapropiado. Busqué el sitio web del Consejo de Ética Profesional y llené su formulario de queja en línea, describiendo la invitación a la cena en detalle y cómo violaba los límites terapéuticos. Enviarlo se sintió como lo único que podía controlar en este momento. Y 2 días después el consejo respondió diciendo que investigarían y nos entrevistarían a ambos. Patricia llamó esa misma semana para informar que había identificado a un testigo potencial. Un excompañero de trabajo de Roberto de la compañía de plomería podría recordar detalles sobre su comportamiento hace 20 años, alrededor de la época de los asesinatos. Iba a acercarse a esta persona con cuidado y ver qué recordaban sobre Roberto durante ese periodo. Traté de no hacerme ilusiones, pero cada nueva pieza de información se sentía como un progreso, como si estuviéramos construyendo lentamente algo sólido. Una noche, cuando no podía dormir, hice algo estúpido que sabía que el detective Ramírez me había dicho específicamente que no hiciera. Me subí a mi coche y conduje hasta el vecindario de Roberto, estacionándome a 3 casas de su residencia de 2 pisos con la canasta de básquetbol en la cochera.
Me quedé allí sentado durante más de una hora, solo mirando, tratando de entender cómo la figura de abuelo amigable que me había ofrecido pavo y preguntado sobre mi vida podía ser el mismo hombre que había apuñalado a mis padres mientras yo miraba desde un closet. Las luces estaban encendidas en lo que parecía ser la sala de estar, y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Después de una hora, me obligué a arrancar el coche e irme antes de hacer algo que pudiera arruinar la investigación, como caminar y confrontarlo. El Consejo de Ética programó entrevistas sobre mi queja 2 semanas después. Me reuní con un investigador llamado Mateo en su oficina del centro. Tendría unos 50 años, con pelo canoso que no desencadenó mi respuesta de pánico porque parecía muy tranquilo y profesional. Tomó notas detalladas mientras describía la invitación a la cena y cómo violaba los límites terapéuticos. Hizo preguntas cuidadosas sobre la línea de tiempo y si me había sentido presionado a aceptar la invitación. Le expliqué que, aunque la doctora Fuentes no me había forzado, el desequilibrio de poder de la relación terapéutica lo hacía inapropiado de todos modos. Me preguntó sobre mi relación con la doctora Fuentes y si había otros problemas de límites. Me mantuve enfocado en el incidente de la cena y no mencioné mis sospechas sobre su padre porque eso no era relevante para la violación de ética. El detective Ramírez llamó al día siguiente para decir que la reevaluación del ADN había sido aprobada y que las muestras se estaban enviando al laboratorio. Me advirtió que incluso con tecnología moderna, la evidencia de 20 años podría estar demasiado degradada para arrojar resultados útiles. También explicó que si obteníamos un perfil de ADN del asesino, aún necesitaríamos una muestra de Roberto para compararla, lo que significaba construir suficiente causa probable para una orden judicial. El proceso legal parecía interminable, pero entendía que era necesario hacer todo correctamente, para que nada fuera desestimado más tarde por tecnicismos. Patricia me llamó la tarde siguiente para decir que había localizado al supervisor de Roberto de hace 20 años, un tipo retirado llamado Francisco, que recordaba a Roberto bastante claramente de ese periodo. Iba a acercarse a esta persona con cuidado y ver qué recordaban sobre Roberto durante ese periodo. Traté de no hacerme ilusiones, pero cada nueva pieza de información se sentía como un progreso, como si estuviéramos construyendo lentamente algo sólido. Una noche, cuando no podía dormir, hice algo estúpido que sabía que el detective Ramírez me había dicho específicamente que no hiciera. Me subí a mi coche y conduje hasta el vecindario de Roberto, estacionándome a 3 casas de su residencia de 2 pisos con la canasta de básquetbol en la cochera. Me quedé allí sentado durante más de una hora, solo mirando, tratando de entender cómo la figura de abuelo amigable que me había ofrecido pavo y preguntado sobre mi vida podía ser el mismo hombre que había apuñalado a mis padres mientras yo miraba desde un closet. Las luces estaban encendidas en lo que parecía ser la sala de estar, y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Después de una hora, me obligué a arrancar el coche e irme antes de hacer algo que pudiera arruinar la investigación, como caminar y confrontarlo. El Consejo de Ética programó entrevistas sobre mi queja 2 semanas después. Me reuní con un investigador llamado Mateo en su oficina del centro. Tendría unos 50 años, con pelo canoso que no desencadenó mi respuesta de pánico porque parecía muy tranquilo y profesional. Tomó notas detalladas mientras describía la invitación a la cena y cómo violaba los límites terapéuticos. Hizo preguntas cuidadosas sobre la línea de tiempo y si me había sentido presionado a aceptar la invitación. Le expliqué que, aunque la doctora Fuentes no me había forzado, el desequilibrio de poder de la relación terapéutica lo hacía inapropiado de todos modos. Me preguntó sobre mi relación con la doctora Fuentes y si había otros problemas de límites. Me mantuve enfocado en el incidente de la cena y no mencioné mis sospechas sobre su padre porque eso no era relevante para la violación de ética. El detective Ramírez llamó al día siguiente para decir que la reevaluación del ADN había sido aprobada y que las muestras se estaban enviando al laboratorio. Me advirtió que incluso con tecnología moderna, la evidencia de 20 años podría estar demasiado degradada para arrojar resultados útiles. También explicó que si obteníamos un perfil de ADN del asesino, aún necesitaríamos una muestra de Roberto para compararla, lo que significaba construir suficiente causa probable para una orden judicial. El proceso legal parecía interminable, pero entendía que era necesario hacer todo correctamente, para que nada fuera desestimado más tarde por tecnicismos. 3 semanas después de esa llamada, el detective Ramírez me pidió que fuera al juzgado porque el juez iba a escuchar los argumentos sobre la orden de ADN. Me senté en la sala del tribunal mientras Daniel presentaba nuestro caso, exponiendo mi identificación de Roberto, su presencia en el vecindario durante los asesinatos, el momento sospechoso en que dejó su trabajo y se mudó, y la declaración del compañero de trabajo sobre los rasguños en sus brazos. El abogado de Roberto argumentó que todo esto era circunstancial y se basaba en recuerdos infantiles poco fiables. La jueza escuchó a ambas partes durante más de una hora, haciendo preguntas difíciles sobre la solidez de la evidencia. Cuando finalmente dictaminó, otorgando la orden basada en la totalidad de las circunstancias, sentí que una enorme ola de alivio me invadía. 20 años de búsqueda. Y finalmente íbamos a obtener respuestas concretas. El detective Ramírez me miró y me dio un pequeño asentimiento, pero me llevó a un lado después para recordarme que todavía necesitábamos que el ADN coincidiera. Si no lo hacía, volvíamos al punto de partida sin nada más que mi memoria. 2 días después, 2 detectives fueron a casa de Roberto temprano en la mañana para entregar la orden. El detective Ramírez me llamó justo después para decirme que Roberto había cumplido con la recolección de la muestra, un hisopo bucal, pero inmediatamente pidió a su abogado. Su abogado apareció en 30 minutos y Roberto se negó a responder preguntas sin su abogado presente. El abogado hizo una declaración a los detectives llamando a esto un caso de identidad equivocada basado en recuerdos infantiles poco fiables. Pero la orden era válida y tenían la muestra. Ahora venía la parte más difícil: la espera.
El técnico del laboratorio le dijo al detective Ramírez que tomaría de 6 a 8 semanas procesar y comparar las muestras porque estaban atrasados con los casos. De 6 a 8 semanas parecía una eternidad. Traté de mantener algún tipo de rutina normal, yendo a trabajar, viendo a mi nueva terapeuta, Marisol, 2 veces por semana, pero estaba revisando obsesivamente mi teléfono cada pocos minutos en busca de actualizaciones. Cada vez que vibraba, lo agarraba esperando noticias del detective Ramírez. Cada día se sentía como un año mientras imaginaba finalmente obtener la confirmación de que Roberto mató a mis padres. Marisol me ayudó a entender que este periodo de espera era su propio tipo de tortura, diferente de los 20 años de no saber, pero igual de difícil a su manera. Durante una sesión, unas 4 semanas después de la espera, el Consejo de Ética tomó su decisión sobre la doctora Fuentes. Mateo me llamó para explicarme que habían determinado que ella violó los límites profesionales al invitarme a la cena de Nochebuena de su familia. El Consejo emitió una amonestación formal que permanecería en su expediente y le exigió completar capacitación adicional sobre límites terapéuticos antes de poder volver a ejercer plenamente. Se le permitió conservar su licencia, pero esta violación sería permanente. Me sentí satisfecho de que hubiera consecuencias por lo que hizo, aunque parecía bastante menor en comparación con lo que su padre podría estar enfrentando. Casi al mismo tiempo, Patricia terminó su investigación y se reunió conmigo en un café para entregarme su informe final. Era una carpeta gruesa que documentaba todo lo que había encontrado sobre Roberto en las últimas semanas. La línea de tiempo de sus movimientos hace 20 años, mapas que mostraban su ruta de trabajo por mi vecindario, copias de registros de empleo que mostraban cuándo renunció, la declaración del compañero de trabajo sobre sus rasguños y comportamiento estresado, registros financieros que mostraban cuándo vendió su casa. Lo había compilado todo en un expediente profesional que fortalecía nuestro caso. Me dijo que estaba segura de que teníamos a la persona correcta y que esperaba que el ADN lo confirmara. Su certeza me ayudó a superar la espera interminable, me dio algo a lo que aferrarme cuando la duda se infiltraba. Marisol pasó varias sesiones ayudándome a prepararme para ambos resultados posibles. ¿Qué pasaría si el ADN coincidía? ¿Y qué pasaría si no? Trabajamos en estrategias de afrontamiento para cualquier escenario porque quería que estuviera listo emocionalmente, independientemente de los resultados. Durante una sesión me di cuenta de algo que me golpeó fuerte. Había pasado 20 años construyendo toda mi vida alrededor de encontrar a este asesino. Toda mi identidad estaba envuelta en ser el niño cuyos padres fueron asesinados, el testigo que nunca dejó de buscar. No estaba seguro de quién sería una vez que esto se resolviera de una forma u otra. ¿Qué haría conmigo mismo si obteníamos justicia? ¿Qué haría si no lo hacíamos? Marisol dijo que esto era en realidad una señal de crecimiento, que estaba empezando a pensar más allá del caso por primera vez en 2 décadas. Aproximadamente 5 semanas después de la espera, la doctora Fuentes envió una solicitud a través de Mateo preguntando si estaría dispuesto a reunirme con ella en una sesión mediada. Quería disculparse directamente y explicó que nunca había hecho ninguna conexión entre mi caso y su padre. Yo estaba bastante reacio porque realmente no quería verla ni escuchar sus excusas, pero Mateo sugirió que podría proporcionar algo de cierre para ambos, ayudarnos a ambos a seguir adelante. Lo pensé durante unos días y finalmente acepté reunirme en su oficina con él presente como parte neutral. La mediación tuvo lugar un martes por la tarde en la sala de conferencias de Mateo. La doctora Fuentes ya estaba allí cuando llegué y se veía terrible, como si no hubiera estado durmiendo. Tenía los ojos rojos y comenzó a llorar casi de inmediato cuando me senté. Se disculpó por la violación de límites e insistió en que nunca había sospechado nada de su padre. Dijo que si hubiera hecho alguna conexión entre mis descripciones y su papá, me habría referido a otro terapeuta de inmediato. Quería creerle, pero también estaba muy enojado porque no había sido más cuidadosa con todos los detalles que había compartido. Le dije que incluso si no sabía, debería haber reconocido que invitar a un paciente a una cena familiar era cruzar una línea. Hablamos durante más de 1 hora y no resolvimos todo, pero al final me sentí un poco menos traicionado. Al menos parecía genuinamente arrepentida y genuinamente sorprendida por lo de su padre. 7 semanas después de que se recolectara la muestra de ADN, el detective Ramírez finalmente llamó. Su voz sonaba cuidadosamente neutral cuando respondí, lo que inmediatamente hizo que se me cayera el estómago. Dijo que el laboratorio había terminado de procesar y comparar las muestras. El ADN de debajo de las uñas de mi madre era una coincidencia parcial con Roberto. Era consistente con que él fuera la persona que dejó ese ADN, pero la muestra estaba tan degradada e incompleta que no era lo suficientemente concluyente como para estar seguro más allá de toda duda razonable. Si bien el ADN no excluía a Roberto, tampoco probaba definitivamente que él estuvo allí esa noche. Mi corazón simplemente se hundió porque esta no era la respuesta clara que necesitaba desesperadamente después de esperar 7 semanas. El detective Ramírez pudo escuchar la decepción en mi voz e intentó explicar que las coincidencias parciales han llevado a condenas antes cuando se combinan con otra evidencia. Pero yo sabía lo que esto significaba. No era la prueba irrefutable que esperábamos. Al día siguiente, me reuní con Daniel en su oficina para discutir qué significaba la coincidencia parcial para el caso. Explicó que no era suficiente por sí sola para garantizar una condena en el juicio. Cualquier abogado defensor decente podría argumentar contaminación, degradación durante 20 años o incluso similitud casual. Dijo que necesitaba decidir si acusar a Roberto basándose en la totalidad de toda nuestra evidencia o esperar y ver si aparecía algo más. Se inclinaba por acusarlo porque cuando juntas mi identificación, la oportunidad y presencia de Roberto en el vecindario, el momento sospechoso de sus cambios de vida, las observaciones de los compañeros de trabajo y la consistencia del ADN, se creaba lo que él llamaba un caso procesable.
Dijo que los jurados han condenado con evidencia circunstancial antes cuando todas las circunstancias apuntan en una dirección. Pero quería ser honesto conmigo en que esto no era una victoria garantizada. Había un riesgo real de que un jurado no condenara basándose en lo que teníamos. Salí de su oficina sintiendo esta extraña mezcla de esperanza y temor, sabiendo que estábamos cerca pero no seguros de que lo lograríamos. Al día siguiente, el detective Ramírez llamó y me pidió que pasara por la estación. Conduje hasta allí sintiéndome pesado, como si los resultados parciales de ADN me hubieran quitado toda la esperanza. Me sentó en la misma sala de conferencias donde habíamos revisado los archivos originales del caso y sacó una carpeta. Comenzó a mostrarme otros casos donde coincidencias parciales de ADN combinadas con testimonios de testigos habían llevado a condenas. Me guió a través de 3 juicios por asesinato diferentes, donde los jurados habían declarado culpables a los acusados basándose en evidencia circunstancial que se parecía mucho a la nuestra. Señaló las líneas de tiempo, las declaraciones de los testigos, el análisis forense que no era perfecto, pero pintaba una imagen clara. Me dijo que había trabajado en casos durante 15 años y que la evidencia que teníamos contra Roberto era fuerte, realmente fuerte. La coincidencia parcial no era ideal, pero cuando agregabas mi identificación, la presencia de Roberto en el vecindario, su cambio repentino de trabajo, la declaración del compañero de trabajo sobre los rasguños y el momento de todo, creaba lo que los fiscales llaman una narrativa convincente. Dijo que los jurados condenan por evidencia circunstancial todo el tiempo cuando las circunstancias apuntan en la misma dirección. Quería creerle, pero 20 años de decepción me habían enseñado que nada estaba garantizado. Había visto suficientes programas de crímenes reales para saber que los casos que parecían sólidos a veces se desmoronaban en el tribunal. Le di las gracias y me fui sintiéndome un poco mejor, pero todavía asustado de que hubiéramos llegado tan lejos solo para perder en el juicio. Esa tarde, el abogado de Roberto dio una conferencia de prensa que se transmitió en todos los canales de noticias locales. Estaba en casa cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Encendí la televisión y vi a este tipo pulcro con un traje caro parado frente a los micrófonos. Dijo que su cliente, Roberto Fuentes, negaba completamente las acusaciones y mantenía su inocencia. Llamó a la coincidencia de ADN casual y dijo que la muestra estaba tan degradada que no probaba nada. Luego me atacó directamente, diciendo que los recuerdos de la infancia eran notoriamente poco fiables y que yo había sido influenciado por 20 años de obsesión por encontrar al asesino de mis padres. Sugirió que me había convencido a mí mismo de que Roberto era culpable basándome en una cicatriz común y mi desesperada necesidad de cierre. Dijo que su cliente era un padre y abuelo amoroso que nunca había tenido problemas con la ley, y que esto era un caso de identidad equivocada impulsado por un testigo traumatizado que no podía superarlo. Sentí que la rabia crecía en mi pecho mientras lo veía destrozar mi credibilidad en televisión. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el control remoto. Llamé a Daniel de inmediato y pudo escuchar lo molesto que estaba. Me dijo que respirara, que esta era la estrategia de defensa estándar y que no debíamos responder públicamente. Dijo que el caso se decidiría por la evidencia presentada a un jurado, no por declaraciones a los medios y conferencias de prensa. Me recordó que los abogados defensores siempre atacan la credibilidad de los testigos porque ese es su trabajo, y no significaba que el jurado les creería. Dijo que necesitábamos mantenernos enfocados en construir el caso más sólido posible y no distraernos con batallas de relaciones públicas. Traté de calmarme, pero verme retratado como un testigo obsesionado y poco fiable en la televisión fue más difícil de lo que esperaba. Durante la siguiente semana, Daniel revisó toda la evidencia y tomó su decisión. Me llamó a una reunión y me explicó que, en lugar de presentar cargos directamente, quería presentar el caso a un gran jurado. Dijo que esto le daría la oportunidad de presentar toda nuestra evidencia en un entorno controlado sin que la defensa pudiera desafiarla todavía. Si el gran jurado encontraba causa probable, emitirían una acusación formal y entonces avanzaríamos a juicio. Comenzó a prepararme para testificar de nuevo, esta vez con mucho más detalle sobre el asesinato en sí y mi identificación de Roberto. Pasamos horas repasando mi testimonio, practicando preguntas y respuestas, asegurándonos de que pudiera guiar al gran jurado a través de cada momento de esa noche. Explicó que el proceso del gran jurado era secreto, lo que significaba que no tendría que enfrentar a Roberto ni a sus abogados. Solo seríamos yo, los fiscales y los miembros del gran jurado. Me advirtió que sería emocionalmente difícil revivir esa noche con tanto detalle, pero era necesario para ayudar al jurado a entender exactamente lo que presencié y por qué estaba tan seguro de la identificación. Le dije que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. El testimonio ante el gran jurado se programó para dentro de 2 semanas, lo que me dio tiempo para prepararme mentalmente. Marisol me ayudó a trabajar la ansiedad de tener que describir el asesinato de mis padres en detalle a extraños. Me enseñó técnicas de anclaje para cuando los recuerdos se volvieran abrumadores. El día de mi testimonio, llegué temprano al juzgado. Daniel me encontró fuera de la sala del gran jurado y repasó todo una vez más. Luego entré y vi a 23 personas sentadas en filas mirándome. Tomé mi asiento y Daniel comenzó a hacer preguntas. Testifiqué durante 3 horas seguidas guiándolos a través de cada detalle de esa noche. Describí esconderme en el closet, escuchar a mi madre gritar, ver a través de la rendija de la puerta cómo el hombre de pelo canoso se movía por nuestra casa. Expliqué cómo mi madre había agarrado un cuchillo de la cocina y se había defendido, cómo le había cortado la mano izquierda antes de que él la dominara. Les conté que lo vi apuñalar a mis padres, sobre la cicatriz que vi en su mano mientras agarraba el cuchillo,
sobre memorizar cada detalle de su rostro porque incluso a los 7 años sabía que necesitaba recordar. Luego los guié a través del reconocimiento de Roberto en la cena, viendo exactamente la misma cicatriz, sintiendo mi cuerpo helarse con la certeza de que este era el hombre de mis pesadillas. Los miembros del gran jurado me hicieron preguntas reflexivas sobre la cicatriz, sobre mi certeza, sobre si había tenido alguna duda cuando vi a Roberto. Respondí cada pregunta con la mayor honestidad posible, explicando que había pasado 20 años recordando esa cicatriz y que no había duda en mi mente de que era la misma. Después de que terminé, el detective Ramírez testificó sobre la investigación y la evidencia que habían compilado. Patricia testificó sobre la línea de tiempo que había documentado y el comportamiento sospechoso de Roberto. Daniel presentó los resultados de ADN y trajo a un experto para explicar qué significaba una coincidencia parcial y por qué era significativa aunque no fuera concluyente. Todo el proceso tomó la mayor parte del día. Fui a casa agotado y emocionalmente drenado por revivir la peor noche de mi vida. Luego esperé. El gran jurado deliberó durante 2 días mientras yo apenas dormía. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Finalmente, el detective Ramírez llamó con noticias. El gran jurado había emitido una acusación formal contra Roberto por 2 cargos de homicidio en primer grado. Me puse a llorar allí mismo en el teléfono, 20 años de dolor y frustración saliendo a flote. Me dijo que Roberto estaba siendo arrestado en ese momento y sería retenido bajo una fianza alta debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de que pudiera huir. Su familia seguía proclamando su inocencia, pero él iba a entrar en custodia para esperar el juicio. Colgué y me quedé sentado en mi sofá llorando durante 1 hora. Después de 20 años de búsqueda, el hombre que mató a mis padres finalmente estaba siendo acusado. En cuestión de horas, el arresto llegó a las noticias locales y mi teléfono comenzó a explotar. Reporteros llamaban, enviaban correos electrónicos, aparecían en mi edificio de departamentos. Todos querían entrevistarme sobre el caso frío que finalmente se había resuelto después de 2 décadas. Ignoré todas las solicitudes porque Daniel me había advertido que no hablara con los medios antes del juicio, pero no pude evitar ver la cobertura de noticias. Mostraban la foto de ficha policial de Roberto junto a fotos antiguas de mis padres que debían provenir de los archivos originales del caso. Lo llamaron un gran avance en un caso frío de 20 años, un hijo que nunca dejó de buscar justicia. Se sintió extraño ver mi historia en la televisión, ver las caras de mis padres en la pantalla. Esa semana, tuve una sesión con Marisol, y hablamos de los sentimientos complejos con los que estaba lidiando. Alivio de que Roberto hubiera sido acusado. Vindicación de que la gente finalmente me creyera, un duelo que de alguna manera era más agudo ahora que la justicia realmente estaba sucediendo, y ansiedad por el juicio, por lo que pasaría si un jurado no lo condenaba. Ella me ayudó a procesar todo y me recordó que, pasara lo que pasara, había logrado algo notable al reabrir este caso y lograr que se presentaran cargos. Durante las siguientes semanas, el abogado de Roberto presentó un montón de mociones tratando de que se desestimara la evidencia. Quería suprimir mi testimonio de identificación, argumentando que no era fiable. Quería suprimir la evidencia de ADN, afirmando que estaba demasiado degradada para ser significativa. El tribunal programó audiencias previas al juicio y tuve que soportar días de testimonios de expertos. Expertos en memoria hablaron sobre cómo los recuerdos de la infancia cambian con el tiempo. Expertos en ADN debatieron el significado de las coincidencias parciales. La defensa trajo a sus propios expertos que cuestionaron todo, pero Daniel contraatacó duro con sus propios expertos que explicaron por qué mi memoria era fiable y por qué la evidencia de ADN importaba. Después de semanas de audiencias, la jueza tomó sus decisiones. Tanto mi testimonio de identificación como la evidencia de ADN serían admisibles en el juicio. La defensa podría desafiar su fiabilidad frente al jurado, pero la evidencia no sería suprimida. Daniel lo llamó una gran victoria para la fiscalía. Me sentí aliviado, pero también sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Alrededor de este tiempo, Daniel se acercó al abogado de Roberto con una oferta de acuerdo. Propuso que Roberto se declarara culpable de 2 cargos de homicidio en segundo grado en lugar de primero, y a cambio, obtendría sentencias concurrentes de 20 años en lugar de cadenas perpetuas consecutivas. El abogado le llevó la oferta a Roberto, pero regresó diciendo que su cliente se negaba. Roberto mantenía su inocencia y exigía un juicio. Parte de mí se sintió decepcionada porque un acuerdo habría significado certeza, sin riesgo de absolución, pero otra parte de mí quería que él enfrentara a un jurado y fuera condenado públicamente por lo que le hizo a mis padres. Quería que 12 personas escucharan toda la evidencia y lo declararan culpable. El juicio se programó para dentro de 4 meses, lo que significaba más espera. Traté de concentrarme en vivir mi vida en lugar de obsesionarme con el próximo juicio. Seguí viendo a Marisol regularmente y ella me ayudó a entender que, independientemente de lo que decidiera un jurado, yo ya había logrado algo importante. Les había dado a mis padres una voz después de 20 años de silencio. Había luchado por ellos y había logrado reabrir y acusar su caso. Eso importaba. Ganáramos o no en el juicio, comencé a tratar de construir una vida más allá de este caso, haciendo planes que no estuvieran centrados en encontrar al asesino de mis padres. Fue difícil, pero se sentía necesario. Un día recibí un correo electrónico de la doctora Fuentes. Dijo que lamentaba todo lo que había sucedido y que había cortado contacto con su padre. Dijo que me creía y esperaba que obtuviera justicia, pero que también estaba lidiando con el dolor de saber que su padre podría ser un asesino. Dijo que entendía si nunca quería volver a hablar con ella, pero quería que supiera que estaba pensando en mí. Leí el correo 2 veces y luego lo cerré sin responder. No quedaba nada que decir entre nosotros. Nuestra relación como terapeuta y paciente había terminado y necesitaba concentrarme en el juicio que se avecinaba. Apreciaba que me creyera, pero no podía cargar con su dolor además del mío.
Tenía que concentrarme en superar los próximos 4 meses y prepararme para enfrentar a Roberto en el tribunal. 3 meses pasaron en un borrón de sesiones de preparación con Daniel. Nos reuníamos 2 veces por semana en su oficina, repasando cada detalle de mi testimonio hasta que podía recitarlo dormido. Él interpretaba el papel del abogado defensor, haciendo preguntas hostiles diseñadas para sacudir mi confianza y hacerme dudar de mis propios recuerdos. La práctica fue brutal pero necesaria. Me advirtió que la defensa intentaría sugerir que me habían entrenado o que mi memoria no era fiable después de 20 años. Trabajamos en mantener la calma cuando me interrogaran, reconociendo aquello de lo que no estaba seguro mientras mantenía la confianza en lo que sabía con certeza. La cicatriz, la cara, la forma en que se movió por mi casa esa noche. Esos detalles nunca habían flaqueado. Daniel me enseñó a hacer una pausa antes de responder, a pensar cuidadosamente cada pregunta, a evitar ponerme a la defensiva o emocional, incluso cuando las preguntas se sintieran como ataques. Para cuando llegó la fecha del juicio, me sentía tan listo como podía estarlo, aunque mi estómago todavía se retorcía de ansiedad cada vez que pensaba en enfrentar a Roberto en el tribunal. El juicio comenzó un lunes por la mañana a finales de marzo. Me senté en la galería de la sala del tribunal durante la selección del jurado, viendo a 2 extraños ser interrogados sobre su capacidad para ser justos e imparciales. Tomó 2 días completos seleccionar al jurado y a 2 suplentes. Luego vinieron los alegatos iniciales. Daniel se paró ante el jurado y les habló de un niño de 7 años que vio cómo asesinaban a sus padres, que se escondió en un closet y vio cada detalle de la cara y las manos del asesino, que cargó con ese recuerdo durante 20 años, hasta que un encuentro casual lo puso cara a cara con el hombre que destruyó a su familia. Los guió a través de la evidencia que verían, los testigos que escucharían, los resultados de ADN que apoyaban mi identificación. El abogado de Roberto contraatacó hablando de la duda razonable, de cómo los recuerdos de la infancia se desvanecen y cambian con el tiempo, de cómo una coincidencia parcial de ADN no era prueba de nada. Sugirió que me había obsesionado tanto con encontrar a un asesino que me convencí a mí mismo de que Roberto era culpable basándome en una cicatriz que miles de personas podrían tener. El jurado escuchó atentamente a ambas partes, sus rostros neutrales e ilegibles. Mi testimonio comenzó el miércoles por la mañana y duró 2 días completos. Daniel me guió a través de esa noche paso a paso, pidiéndome que describiera lo que vi desde el closet, cómo mi madre se defendió, cómo el asesino se movió por nuestra casa como si conociera la distribución. Expliqué cómo reconocí a Roberto en la cena en el momento en que vi su mano marcada y supe con absoluta certeza que era él. El interrogatorio directo fue difícil pero manejable porque Daniel y yo lo habíamos practicado muchas veces. Luego vino el contrainterrogatorio y se sintió como ser atacado. El abogado de Roberto sugirió que había pasado 20 años construyendo una fantasía sobre encontrar al asesino de mis padres, que estaba tan desesperado por respuestas que me aferré a la primera persona con una cicatriz en la mano. Me preguntó si alguna vez había visto a otras personas con cicatrices en las manos y las había confundido con el asesino. Mantuve la calma y expliqué que esta no era cualquier cicatriz, era distintiva y específica, dentada y corría del pulgar a la muñeca en un patrón que había dibujado para los retratos hablados de la policía 1000 veces. Me preguntó cómo podía estar seguro de que mi memoria no había cambiado en 2 décadas, si podría estar recordando el retrato hablado en lugar del asesino real. Miré directamente al jurado y les dije que tuve pesadillas sobre esa cicatriz durante 20 años, que estaba grabada en mi cerebro, que verla en la mano de Roberto fue como mirar una fotografía que había llevado en mi mente toda mi vida adulta. El jurado parecía comprensivo. Varios de ellos asintieron levemente mientras hablaba, pero no podía decir si me creían. El detective Ramírez testificó a continuación, guiando al jurado a través de la investigación y cada pieza de evidencia que apuntaba a Roberto. Explicó cómo Roberto trabajaba en mi vecindario hace 20 años, cómo tuvo la oportunidad y el acceso a casas como la nuestra, cómo dejó su trabajo abruptamente 2 meses después de los asesinatos. Patricia subió al estrado y presentó sus hallazgos sobre el comportamiento sospechoso y los cambios de vida de Roberto justo después de que mataran a mis padres. El experto en ADN pasó horas explicando la coincidencia parcial de debajo de las uñas de mi madre, por qué era significativa aunque no fuera completa, cómo era consistente con que Roberto fuera el contribuyente pero no podía probarlo definitivamente debido a la degradación de la muestra. El excompañero de trabajo de Roberto testificó sobre ver rasguños en los brazos de Roberto alrededor de la época en que renunció. Rasguños que Roberto afirmó eran del trabajo, pero el momento coincidía con las heridas defensivas de mi madre. Daniel construyó un caso sólido pieza por pieza, mostrando cómo todo apuntaba a Roberto aunque ninguna pieza de evidencia fuera concluyente por sí sola. La fiscalía descansó después de 5 días de testimonios y me sentí cautelosamente esperanzado de que el jurado hubiera escuchado lo suficiente para condenar. Roberto testificó en su propia defensa, lo que me sorprendió porque Daniel había dicho que la mayoría de los acusados no suben al estrado. Se sentó tranquilamente en el banquillo de los testigos y afirmó que no recordaba haber conocido a mis padres, que atendió docenas de casas en ese vecindario durante varios años y no podía recordar direcciones específicas. Admitió que el ADN podría ser suyo, pero sugirió que era casual, que podría haber tenido un contacto inocente con mi madre en algún momento durante una llamada de servicio. Dijo que dejó su trabajo porque su esposa estaba enferma y lo necesitaba más en casa, que los rasguños eran del trabajo de plomería y espacios reducidos. Su testimonio fue fluido y practicado, su voz firme y razonable, pero vi al jurado estudiar su mano izquierda mientras gesticulaba, sus ojos atraídos hacia esa cicatriz distintiva una y otra vez.
Su abogado trató de hacerlo parecer un abuelo inocente acusado injustamente, pero pude ver la duda en los rostros de algunos miembros del jurado mientras comparaban su mano con las fotos de mis retratos hablados que se mostraban en las pantallas alrededor de la sala. Los alegatos finales ocurrieron un viernes por la tarde. Daniel guió al jurado a través de cada pieza de evidencia una vez más, pidiéndoles que consideraran la totalidad de lo que habían escuchado. Una cicatriz distintiva que coincidía perfectamente, oportunidad y presencia en el vecindario, comportamiento sospechoso y cambios de vida justo después de los asesinatos, ADN consistente con que Roberto era el asesino, y lo más importante, la memoria de un niño de 7 años que nunca había flaqueado en 20 años. Ni una sola vez. Nunca. Les recordó que la evidencia circunstancial sigue siendo evidencia, que no necesitaban una confesión o un ADN perfecto para encontrar a alguien culpable más allá de toda duda razonable. El abogado de Roberto pasó 2 horas argumentando la duda razonable, atacando cada pieza de evidencia como insuficiente o poco fiable, sugiriendo que la fiscalía les pedía que condenaran basándose en recuerdos de la infancia y coincidencias. Le dijo al jurado que no podían enviar a un hombre de 70 años a prisión de por vida, a menos que estuvieran absolutamente seguros, y la evidencia no respaldaba ese nivel de certeza. El jurado recibió el caso a las 4 de la tarde y el juez los envió a casa durante el fin de semana, diciéndoles que comenzaran las deliberaciones el lunes por la mañana. Esos 3 días de espera fueron una tortura. Peor que los meses previos al juicio porque ahora estaba completamente fuera de mis manos. El jurado deliberó durante 3 días completos. Pasé esos días en una sala de conferencias cerca del tribunal, incapaz de comer o concentrarme en algo que no fuera esperar noticias. Daniel me advirtió que una deliberación larga podría significar que estaban luchando por llegar a un acuerdo, pero también podría significar que estaban siendo minuciosos y cuidadosos. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, pensando que era la llamada que decía que habían llegado a un veredicto. Finalmente, el miércoles por la tarde, llegó la llamada. El jurado tenía un veredicto. Corrí de regreso a la sala del tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Todos tomaron sus asientos y el juez hizo entrar al jurado. El portavoz se puso de pie y el juez preguntó si habían llegado a un veredicto. Dijo que sí. El secretario leyó los cargos y pidió el veredicto sobre el cargo 1, homicidio en primer grado, culpable. Cargo 2, homicidio en primer grado, culpable. Me derrumbé llorando allí mismo en la sala del tribunal. 20 años de dolor, rabia y frustración saliendo a flote mientras la palabra culpable resonaba en mis oídos. Roberto no mostró emoción mientras se leía el veredicto. Solo se quedó sentado allí con las manos cruzadas sobre la mesa. Pero vi a su familia llorando en la galería detrás de él. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para dentro de 2 semanas. Daniel puso su mano en mi hombro mientras yo sollozaba, diciéndome que lo habíamos logrado, que finalmente se había hecho justicia. No podía hablar. Apenas podía procesar que después de 2 décadas de búsqueda, Roberto había sido condenado por matar a mis padres. El día de la sentencia llegó 2 semanas después y había preparado una declaración de impacto de la víctima. El juez me permitió hablar antes de imponer la sentencia. Me paré en el podio y miré directamente a Roberto mientras hablaba de cómo sus acciones destruyeron mi infancia. Cómo pasé 20 años atormentado por pesadillas y consumido por la necesidad de encontrarlo. Cómo me robó a mis padres y me dejó solo en el mundo a los 7 años. Describí la terapia, las noches de insomnio, el miedo constante de que nunca lo atraparan y mis padres nunca obtuvieran justicia. Mi voz temblaba, pero logré terminar toda la declaración sin derrumbarme. Roberto miró fijamente la mesa todo el tiempo, sin mirarme ni una sola vez. Su abogado pidió clemencia basándose en la edad de Roberto y la falta de antecedentes penales, sugiriendo que sentencias concurrentes serían apropiadas. Daniel argumentó a favor del máximo, señalando la naturaleza calculada del crimen, el hecho de que Roberto había evadido la justicia durante 2 décadas y el impacto devastador en mí y mi familia. La jueza tardó menos de 5 minutos en decidir. Sentenció a Roberto a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, diciendo que el brutal asesinato de 2 personas en su propia casa, combinado con 20 años de evasión, merecía la pena más dura disponible bajo la ley. Roberto tenía 70 años. Moriría en prisión. Mientras los alguaciles se lo llevaban esposado, sentí que se me quitaba un peso del pecho que había estado cargando desde que tenía 7 años. Después de la sentencia, conduje hasta el panteón donde estaban enterrados mis padres. No había visitado sus tumbas desde que comenzó el juicio porque quería esperar hasta poder decirles que todo había terminado. Me arrodillé entre sus lápidas y les dije que su asesino finalmente había sido llevado ante la justicia, que Roberto había sido condenado y pasaría el resto de su vida en prisión, que nunca me había rendido con ellos y nunca lo haría. Lloré mientras hablaba, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. El dolor seguía allí, siempre estaría allí, pero ya no estaba mezclado con rabia impotente y frustración. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para hacerles justicia y lo había logrado. Podían descansar ahora. Yo podía descansar ahora. Me quedé en el panteón durante más de 1 hora, solo sentado con ellos, sintiendo una sensación de paz que no había experimentado desde que tenía 7 años. El trauma nunca desaparecería por completo, pero se había transformado en algo que podía llevar sin que me consumiera. Mi siguiente sesión de terapia con Marisol se centró en procesar todo lo que había sucedido y pensar en lo que venía después. Me preguntó cómo me sentía ahora que el juicio había terminado y Roberto estaba en prisión. Le dije que se sentía extraño, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 años y finalmente pudiera exhalar, pero también me sentía perdido, porque había pasado toda mi vida adulta definido por ser una víctima y un testigo, por buscar al asesino de mis padres, y ahora eso había terminado. No sabía quién era yo cuando esa ya no era mi identidad principal. Marisol dijo que eso era completamente normal,
que había pasado tanto tiempo enfocado en un objetivo que alcanzarlo dejaba un vacío que necesitaría aprender a llenar con nuevos propósitos y relaciones. Me animó a explorar intereses que había descuidado mientras estaba consumido por el caso, a construir amistades y tal vez incluso relaciones románticas, a pensar en metas profesionales más allá de solo sobrevivir. La idea de tener un futuro no centrado en el pasado era aterradora pero también emocionante. Por primera vez en 20 años podía imaginar construir una vida que no estuviera definida por lo que Roberto me había quitado. 3 semanas después de la sentencia, encontré un grupo de apoyo para casos fríos que se reunía en el centro todos los martes por la noche. Entré a mi primera reunión y vi a unas 15 personas sentadas en círculo, todas ellas cargando el mismo tipo de peso que yo había estado cargando durante 20 años. El facilitador preguntó si alguien quería compartir y levanté la mano antes de poder arrepentirme. Les conté sobre mis padres, sobre la búsqueda de 20 años, sobre reconocer a Roberto en la cena de Nochebuena. Cuando terminé, una mujer al otro lado del círculo comenzó a llorar porque su hermana había sido asesinada hacía 18 años y el caso también se estaba enfriando. Después de la reunión, me preguntó cómo seguía adelante y le dije exactamente lo que el detective Ramírez me había dicho sobre documentar todo y nunca rendirse. Durante los siguientes meses, me convertí en un habitual en esas reuniones, compartiendo mi experiencia con la evidencia de ADN y los procedimientos judiciales, ayudando a las familias a entender qué esperar del sistema legal. Me dio algo que no esperaba: una forma de convertir todo ese dolor en algo útil para otras personas. 6 meses después de la condena de Roberto, estoy sentado en un café llenando una solicitud para el programa de criminología de la UNAM. Mis pesadillas pasaron de ser todas las noches a tal vez una vez por semana, y cuando vienen ahora son diferentes. Menos sobre la impotencia y más solo recuerdos de los que puedo despertar. Tengo amigos de verdad ahora, gente del grupo de apoyo, y algunos compañeros de trabajo que me invitan a cosas y realmente voy en lugar de poner excusas. El fin de semana pasado fui a una carne asada y me reí de chistes tontos y no pensé en asesinatos ni una sola vez. Sigo visitando las tumbas de mis padres todos los domingos y les cuento sobre mi semana, sobre las familias a las que estoy ayudando y las clases que planeo tomar. El duelo vive en mí, pero ya no dirige mi vida. Les conseguí justicia, y ahora estoy construyendo el tipo de vida que ellos hubieran querido para mí. Una donde su memoria significa más que solo la forma en que murieron.